Bienvenidos a Refrigerio para tu alma, un tiempo especial para tu vida. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Muy buenos días, mis estimados amigos, amigas, hermanos que se conectan una vez más al devocional. Esta mañana vamos a iniciar este devocional con una historia personal, con una historia que me sucedió hace pocos días. El devocional lleva por título el día de hoy el nombre Tormenta sin fin. Nos podemos preguntar muchos de nosotros cuándo se termina una tormenta. Pero bueno, antes de eso quiero relatarles la historia que me sucedió estos días. Generalmente de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, ando en bicicleta. Es un medio de transporte que me facilita mucho las cosas para poder llegar a mi trabajo. Salí de mi trabajo en la tarde, un día de la semana, regresando para mi casa. Empezaron a caer unas pocas gotas de lluvia y yo dije, voy a continuar porque no se ve fuerte el aguacero. En mi maleta yo cargo el impermeable para estos momentos de lluvia, pero decidí continuar andando la bicicleta y la lluvia estaba un poco tenue. Dije, no va a llover duro, no va a pasar nada, no va a haber problema de que me vaya a mojar. Sin embargo, cuando seguí avanzando, la lluvia empezó a arreciar un poco más. Sí, y empezó a mojarme un poco fuerte. Sin embargo, decidí no sacar el impermeable porque veía como en cierta parte que no se veía tanta nube, que se veía como despejado, y yo decía que no iba a caer más agua y no iba a llover. Pero al tomar la cicloruta que tomo siempre para mi casa, la lluvia empezó a arreciar un poco más fuerte. Sin embargo, aún yo decidí seguir en la bicicleta y no parar a colocarme el impermeable cuando de un momento a otro la lluvia arreció en un fuerte aguacero. Ese pequeño aguacero que estaba cayendo se convirtió en uno más fuerte y arreciaba la lluvia. Ya estaba prácticamente lavado, mojado bastante, y decidí continuar en la bicicleta, pues ya tenía el agua bastante fuerte y me estaba mojando demasiado. Mas sin embargo yo tenía todavía la esperanza de que la lluvia iba a cesar y no me iba a mojar tanto. Cada vez que yo avanzaba, la lluvia bajaba un poco, pero cuando llegaba a otro sector, la lluvia arreciaba y arreciaba aún más fuerte. El aguacero se convirtió en algo que para mí parecía un diluvio en ese momento porque era bastante fuerte. Yo continué mi camino. Estaba demasiado lavado, demasiado mojado porque la lluvia fue muy fuerte, y anhelaba, deseaba que terminara ese camino para llegar a mi lugar seguro, que es mi apartamento, mi casa, para poder cambiarme, para poder quitarme toda mi ropa que llevaba bastante mojada, para poder salir de esa tormenta. Pero el camino se hacía largo, el camino se hacía difícil, el camino se hacía un poco oscuro, digámoslo, en esa parte, porque mientras más avanzaba, más la lluvia arreciaba con fuerza, arreciaba con vigor, y la verdad hacía mucho tiempo no tenía una tempestad tan fuerte y no había sentido una lluvia así de fuerte. Pero llegó el momento que atravesé la tormenta, atravesé la lluvia y pude ya ir llegando casi hasta mi apartamento. Lo paradójico de todo es que cuando estaba llegando hacia mi apartamento había un pedazo despejado y podía ver el cielo claro y un poquito de sol. Pero pues yo ya venía demasiado lavado y ya llegué pues a mi apartamento, llegué a mi casa, a mi lugar seguro. Pude quitar mi ropa mojada y pude cambiarme y pude volver a estar como de nuevo estaba, seco y seguro. ¿A qué voy con esta historia? Que muchas veces tenemos tormentas tan fuertes que nos llevan a creer que no hay salida. Esto me lleva a la palabra de Dios en el capítulo 107 de Salmos, en el versículo 28 al 30, que dice lo siguiente: dice la palabra del Señor: entonces claman a Jehová en su angustia, y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Nuevamente, Salmo 107, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones.
cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Viendo lo que dice la palabra de Dios, muchas veces tenemos tormentas como las que yo atravesé, llevándolas a la vida real, tormentas difíciles, tormentas que parecen no tener fin, tormentas sin fin. Nos preguntamos, pero ¿cuándo voy a salir de esta tormenta? ¿Cuándo terminará este problema? ¿Cuándo terminará esta angustia? ¿Cuándo terminará esto que siento? ¿Cuándo terminará esta enfermedad? ¿Cuándo va a terminar estos tiempos de sequía? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Qué voy a hacer para poder solucionar este tiempo de economía difícil? No sé. ¿Cuántas cosas tenemos como tormenta? Quizás la depresión, la angustia de cada uno de nosotros que nos lleva a cosas que nosotros creemos que no se van a terminar. Vemos que es una tormenta sin fin. Pero volviendo a la historia que les estaba contando, analizando al principio, vemos que yo tenía algo que me protegía de la lluvia, que era mi impermeable, y que yo decidí no ponérmelo, que decidí no tomarlo. Quizás nosotros muchas veces en medio de las tormentas nos hablan de la palabra de Dios, nos hablan del Señor Jesucristo, nos dicen que Él nos puede llevar a un puerto seguro, como acabamos de leer en la palabra de Dios. Dice que lo mejor que podemos hacer en medio de nuestras tormentas y de nuestra angustia es clamar a Jehová, que Él nos libra de las aflicciones, cambia esa tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Luego de que Él pueda darnos ese descanso y esa paz, nuestros corazones se pueden alegrar porque se apaciguó esa tormenta, se apaciguó esa lluvia quizás fuerte que nosotros creíamos que no, porque Él es el que nos lleva a puerto seguro y nos puede sacar de esa tormenta que estemos pasando. Pero si vemos algo también recordando la historia, si yo hubiera hecho caso de ponerme el impermeable, me lo hubiera puesto, también hubiera tenido que atravesar la tormenta, pero me hubiera mojado un poco menos y quizás no hubiera llegado tan lavado a mi casa, porque tenía algo que me protegía, porque tenía algo que hubiera impedido que esa tormenta que iba a ser tan fuerte y que quizás en el camino encontré más, me hubiera ayudado a que hubiera estado menos mojado. Así es quizás nosotros cuando atravesamos tormentas y tenemos la palabra de Dios como guía, como seguridad, que podemos clamarle a alguien que sabemos que nos escucha y nos ayuda en medio de nuestras tormentas. Pero quizás nosotros decidimos no seguir la palabra de Dios, sino seguir en otras cosas. Quizás preferimos nosotros llevar nuestra tormenta a nuestro modo. Y quizás cuando de pronto ves que ya vas a salir de la tormenta, que vas a salir de ese problema, de esa angustia que estás pasando, aparece otro y otro problema y otra tormenta y otra más fuerte, y creemos y decimos lo que yo decía al principio: esta tormenta sin fin es una tormenta sin fin. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Por qué me suceden tantas cosas? ¿Por qué voy saliendo de una cosa y aparece otra? ¿Por qué salgo de un problema y me aparece otro? Pero quizás nosotros no volteamos a mirar ese refugio seguro, ese puerto seguro que es el Señor, que es su palabra, que es donde nos podemos refugiar. Porque si analizamos lo que leíamos en la palabra de Dios en el Salmo 107, nos decía que ese refugio seguro, ese puerto seguro, es el Señor a quien debemos clamar en medio de nuestra angustia, y debemos entregarle a Él todas esas tormentas, todos esos problemas. Como yo en mi momento de la historia que les contaba, anhelaba llegar a ese puerto seguro que era mi casa, porque sabía que allí iba a descansar de la tormenta, iba a quitar mi ropa mojada, podía tomarme una bebida caliente y iba otra vez a estar seco y seguro. Así somos nosotros en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Si le entregamos nuestra vida a Dios, si le entregamos nuestros problemas al Señor, es seguro que Él nos va a sacar en medio de esas tormentas sin fin, en medio de esas tormentas que parecen no tener salida, nos va a sacar a puerto seguro. Así que la invitación en este devocional, en esta mañana, para cada uno de ustedes y para mí mismo, es que entreguemos nuestros problemas, entreguemos nuestra vida al Señor, y así podamos ir a puerto seguro, donde saldremos de esas tormentas sin fin seguramente. Mi amigo, mi amiga que me escuchan esta mañana, yo te invito en esta hora que si tú estás pasando por muchas tormentas, por muchas dificultades, oremos esta mañana al Señor para que entreguemos esas tormentas sin fin que creemos que no tienen salida. Vamos a orar esta mañana para que el Señor nos ayude en medio de esas tormentas. Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, como esos seres humanos, bendito Dios que somos, bendito Dios que sufrimos,
que nos entristecemos, que nos deprimimos, Señor amado, que quizás tenemos tormentas y problemas que creemos que no podemos solucionar, Señor. Venimos en esta mañana a ti. Las entregamos a ti, Señor bendito Dios, porque nosotros solos no podemos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti para que esas tormentas que parecen no tener fin, Señor, tengan solución y tengan salida, bendito Dios. Padre, quizás tú, amigo que me escuchas, tú que estás ahí al otro lado, escuchando este devocional, estás así en desespero, en angustia, y ves que no hay salida a la tormenta, y quizás vas saliendo de una tormenta, de un problema y aparece otro, y quizás dices, pero no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé a dónde correr. Lo mejor que puedes hacer no es irte a las drogas, no es irte al alcohol, no es irte a personas que no te aconsejan bien, no es irte a consultar al brujo, al hechicero, no es irte a consultar al adivino, aquel que supuestamente te puede decir cuál es el futuro. Lo mejor que puedes hacer es ir a Jesús, a ese puerto seguro que nos puede ayudar. Padre, en esta mañana yo te entrego las vidas que están escuchando este devocional, Señor, para que tú las restaures y les ayudes en medio de las tormentas, en medio de esa dificultad, Señor. Sé tú propicio a cada uno de ellos, Padre Celestial. En esta hora también te pedimos perdón, Señor, porque quizás nosotros, en vez de confiar en ti, confiamos en cosas, bendito Dios, que sabemos que no son buenas, bendito Dios, y sabemos que no nos van a llevar a nada, que no nos van a llevar a ese puerto seguro y que no nos van a sacar en victoria de esas tormentas que tenemos. Padre Celestial, en esta hora te entregamos nuestra vida, te pedimos perdón, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal, Señor, y te damos gracias, bendito Dios, por la libertad que tú nos das, porque tú nos entregas victoria segura y tú nos llevas a puerto seguro en medio de las tormentas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, estimados amigos, recuerden siempre que el Señor es el que nos saca de las tormentas. El Señor es el que nos ayuda en medio de la dificultad, en medio de cada problema, en medio de cada tormenta sin salida. Él es la salida, Él es el puerto seguro. No olviden la lectura que tuvimos el día de hoy en el Salmo 107, 28 al 30, para que lo repases y recuerdes que Él es el puerto seguro. Bueno, mis estimados amigos, vamos terminando así el devocional en esta mañana, no sin antes darles las siguientes recomendaciones. La primera de ellas es que te puedes congregar con nosotros en la iglesia de Restauración Fuente de Agua y Vida, ubicada en la carrera 77H, número 65 y 89 Sur, en el barrio Bosa San Pablo, segundo sector. Esto es en Bogotá, Colombia, donde estamos ubicados. Los esperamos allí los días miércoles 6:30 de la noche, 6:30 p.m., 6:30 de la tarde, donde nos reunimos a estudiar la palabra del Señor, y también los domingos a las 9 de la mañana, para que ustedes se reúnan con nosotros y puedan aprender mucho más de la palabra y también puedan venir a ese puerto seguro que es Dios a través de ella. Puedan venir a Jesús de Nazaret, que es el que nos ayuda y que nos libra. También, mi estimado amigo, amiga, hermano que me escucha en esta hora, te recomiendo compartir este devocional con familiares, amigos, con personas que no conozcan de la palabra del Señor. También nos encuentras en redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde subimos este devocional para que sea de bendición para todos ustedes y muchas más personas. Así que, no siendo más de mi parte, les digo que el Señor les bendiga, que este devocional sea un refrigerio para sus almas y que recuerden que el Señor nos saca de toda tormenta. Así que, estimados amigos, amigas, hermanos, los dejo con una alabanza, una canción que también va de acorde para que reflexionemos. Es el Señor el que nos da paz en medio de la tormenta. Hermanos, amigos, bendiciones, y nos encontramos en una próxima ocasión aquí en el devocional Un refrigerio para tu alma. Bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta.
veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto